pueda brindar. Y lo importante de estas sesiones que estamos llevando a cabo es mantener la actualización, unificar criterios, que ustedes como expertos nos actualicen en los temas y sobre todo, pues ahora con la temporada, poder acotar a los posibles acontecimientos que se lleven que se presenten. Entonces, bienvenido. No sé si alguien gusta dar algunas palabras de bienvenida y si no, para darle toda la voz al doctor. Yo quiero agradecer a ustedes por la invitación, a Laboratorio Silanes, a ustedes por permitirme estar el día de hoy con ustedes y pues muchas gracias por la presentación, por las palabras. Y veo que hay algunas personas ahí conocidas y muy queridas. Ahí está la maestra Sandra, por ahí la vi. Hola, señorita. ¿Qué tal? Y Francisco Rojo Gómez, y pues ahí saludando a todos los que están conectados. Y bueno, no sé si ustedes gustan, podemos empezar en el momento que ustedes me digan. Nada más que no puedo compartir mi pantalla, no sé si me dan acceso. Claro, hasta donde tengo entendido ya puede accesar. Si no, le doy compartir y dice que está inhabilitada la función. Sandra, ¿me puedes apoyar, por favor? Si me escuchas. Dame un segundo, estamos ya revisando. Listo, ya lo modifiqué. Ok. Ya, ahora sí. Sí, muy bien. Ahí voy. Bueno, pues mientras se conecta y asegurando que ya están todos conectados, todos los participantes, por parte del área de capacitación, promoción y cultura, damos inicio a este tema tan importante. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a iniciar el tema del día de hoy, que se relaciona a las mordeduras de serpientes venenosas, sobre todo que en esta época del año, ya empezando estas épocas de calor, ¿no? Abril, mayo, probablemente sean las fechas en las que más empiezan a presentar este tipo de mordeduras por serpientes venenosas. Y bueno, aquí en México hay que recalcar que existen pues dos familias importantes de serpientes que se consideran venenosas, que más adelante pues las vamos a mencionar, y que la sintomatología que nos llegan a presentar si son variables, y bueno, siempre es importante reconocer esa sintomatología para poder determinar cuál es el manejo inicial y cuál es el tratamiento específico que podemos dar a este tipo de mordeduras. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, siempre antes de iniciar estas pláticas, me gusta agradecer a mi casa formadora, que es el Hospital Juárez de México, el Centro de Información Toxicológica, y bueno, pues actualmente está el doctor Jesús Madrigal, que es el jefe actual del Servicio de Toxicología Clínica, y anteriormente pues estaba la maestra, la doctora Patricia Escalante Galindo, y bueno, pues todo el equipo de trabajo de ella, que pues parte de los casos y de las imágenes que ponemos aquí, son derivados de este Centro de Información Toxicológica y algunos derivados de algunos alumnos que toman diplomado o alta especialidad durante la formación de esto. Entonces tenemos varias imágenes que más adelante les voy a compartir. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta plática? Una es definir y clasificar cuáles son las especies pues venenosas de serpientes que existen en México, cuáles son los datos clínicos de acuerdo a la mordedura que nos pueden generar, y el manejo y el tratamiento específico, y sobre todo los errores que muchas veces cometemos al dar este tipo de tratamiento. Entonces aquí siempre les pongo unos videos, que estos videos pues son muy representativos de a veces la manera en cómo una persona puede llegar a presentar una mordedura por este tipo de serpientes. Sobre todo en este primer video, pues, ustedes lo pueden observar. Es una serpiente a la cual se le cortó la cabeza. Probablemente hay unas personas que pasaban por ese lugar. La vieron, le cortaron la cabeza y vean ustedes que al momento de querer agarrar la cabeza posterior a que se le cortó, pues sufren una mordida de serpiente.
Y entonces esto que nos da a entender de que a pesar, bueno, como antes de repente había un mito, ¿no? Que decían que si después de cortarle la cabeza a la serpiente podemos sufrir una mordedura, definitivamente sí, porque hay unos minutos posteriores a este corte que pues, prácticamente la serpiente va a poder morder. Y esto, pues acuérdense que las glándulas que producen el veneno se encuentran a los costados de la cabeza, y entonces de alguna u otra manera, al sufrir una mordedura, pues nos va a inocular cierta cantidad de veneno. Y aquí en este otro video podemos observar una persona que se dedica a la chamanería o es un brujo o alguien que se dedica a curar con venenos de serpientes. Pues aparentemente él dentro de sus colecciones pues tiene a estas serpientes de cascabel, como vemos aquí, de gran tamaño, y pues sin ninguna protección, sin ningún debido cuidado, ellos manipulan a estos animalitos, les extraen el veneno y pues se supone que este veneno de repente lo llegan a usar con fines pues ahí como de curación o algo que ellos de repente lo usan algunas personas, ¿no? Y entonces aquí ¿qué es lo que hay que ver? Que pues muchas de las causas de los accidentes ofídicos o de las mordeduras por serpientes venenosas son accidentales, pero como vemos también a veces pueden ser de manera pues al querer manipular sin el debido cuidado a este tipo de serpiente. Y bueno, vamos a iniciar definiendo qué es una mordedura por serpiente venenosa, otro nombre como el que se le conoce, también accidente ofídico. Y pues, ¿qué va a ser el accidente ofídico? La mordedura es la inoculación de veneno secundario a la mordedura de una serpiente que se considera venenosa. Y este veneno pues puede generar tanto daño a nivel local como a nivel sistémico, ¿no? Y esto pues generar de alguna manera daño en la persona a la cual sufren estas mordeduras. Y entonces aquí podemos observar en esta imagen cuáles son los síntomas y los datos clínicos que podemos observar en un paciente que sufre una mordedura, tanto a nivel local como las manifestaciones que se dan a nivel sistémico. Entonces, desde nivel local, dolor, aumento de volumen, cambios de coloración, equimosis, sangrados, necrosis de la extremidad en algunas ocasiones, y en la parte sistémica, desde náuseas, vómito, hasta alteraciones en los signos vitales, taquicardia, hipotensión, hipertensión también nos puede generar en algún momento, ¿no? Por el dolor o algo, y entonces también algunas otras llevamos a un estado incluso de choque, ¿no? Ya una gravedad importante. Y entonces aquí en México se reconocen 539 especies y subespecies de serpientes, pero solamente el 21% de este total es venenosa. Y aquí podemos observar que de acuerdo a algunos datos epidemiológicos, hasta, bueno, aquí no terminé de capturar, pero bueno, prácticamente desde el 2020 había un reporte de 3.618 mordeduras por serpientes venenosas, ¿no? Entonces cada año siempre hay un ligero aumento. En el 2020, pues a pesar de que estaba la pandemia del COVID, pues vean ustedes que todavía se mantenía esta cifra mayor a 3.000 mordeduras por serpiente, ¿no? Y bueno, hay algunos estados de la República donde más se reportan este tipo de accidentes ofídicos, como Quintana Roo, Veracruz, Tlaxcala, Nayarit y Durango. Y aproximadamente hay reportes de 136 personas que fallecen por mordeduras de serpientes venenosas, ¿no? Eso es lo que reporta el INEGI. Sin embargo, tenemos que reconocer que hay algunos registros que no se llevan de manera adecuada o que muchas veces los pacientes mordidos por serpiente prefieren tener algún remedio casero antes de llegar a un hospital y muchas veces fallecen en la población o en la casa donde se les da ese remedio y esos no se reportan, ¿no? Entonces probablemente esta cifra esté subestimada. Y bueno, en cuanto a epidemiología, podemos ver que las actividades de campo son las que más se relacionan por el tipo de actividad, ¿verdad? Que es quienes sufren este tipo de mordeduras. El género masculino y la edad productiva entre los 15 y 44 años de edad, y los meses entre julio a octubre es cuando más se da este repunte de mordeduras por serpientes venenosas. Sin embargo, desde el mes de mayo aproximadamente ya empieza a haber un aumento en los casos de personas que son mordidos por estas serpientes. Y bueno, los sitios anatómicos donde más se reportan, pies y tobillos, es el número 1, manos y muslos sería en segunda línea la mayoría de las mordeduras en estas zonas donde se presentan, y zonas especiales como la cabeza es el 1%. Esto puede variar
como había comentado en otras ocasiones, por ejemplo, allá en el Hospital Juárez de México, esta estadística es diferente. Ahí lo que observamos es que la mano, el sitio de la mano, la extremidad superior, es donde se da la mayoría de las mordeduras. Probablemente esto tenga relación también con la zona, ¿no? Donde se haga este tipo de casuística, ¿no? Que si es una zona rural o una zona urbana. Pero bueno, en la guía y en un artículo ahí que reporta esta epidemiología, pues probablemente se hizo en población rural y aparte, pues a nivel de toda la República, puede ser que sea este el porcentaje, pero como les digo, por ejemplo, en una zona urbana como la Ciudad de México, la mano es el principal sitio. ¿Puede morder una serpiente más de una ocasión? Definitivamente sí. Puede morder una segunda o incluso una tercera ocasión. Y bueno, aquí podemos ver que pues mientras más veces muerda, probablemente nos va a inocular mayor cantidad de veneno. Sin embargo, la mayoría pues solo muerde una sola ocasión y ya se va la serpiente, a menos que nosotros quisiéramos capturarla, matarla, y entonces sí pudiéramos tener riesgo de tener una segunda o una tercera muerte. Muy bien, entonces en relación a las familias de las serpientes venenosas que existen en México, tenemos estas dos. Una de las serpientes de la familia Elápido y otras son las serpientes de la familia Vipérido. Y cada una de estas familias va a tener diferentes géneros en relación a estas familias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la familia Viperidae, tiene al género Crotalus, al género Botrops y al género Aquistrodon, que si ustedes se dan cuenta, pues el nombre coloquial como el que nombramos algunas serpientes, por ejemplo, las serpientes del género Crotalus, habitualmente se les conocen como cascabel, precisamente porque tienen este cascabelito, podemos decir, al final de la cola. Y en el caso de los Botrops, comúnmente se les conoce como nauyacas, ¿no? Y en el caso de los Aquistrodon, pues cantil, ¿no? Y entonces, en algunas otras regiones pues, del país también se les va a conocer con diferentes nombres, ¿no? Pero la más reconocida pues, es la serpiente de cascabel. Y dentro de la familia de los elápidos tenemos a estos dos, al género Micruros y Micruroides, que es de las corales verdaderas, y a esta serpiente marina que habitualmente la encontramos en zonas del Pacífico. Sin embargo, también se ha habido reportes en alguna que otra zona del Golfo de México, que es el género Pelamis o Hydrophos platorus, que es una serpiente marina que también es neurotóxica. Muy bien. Y aquí podemos ver en este mapita, en estos mapas de la República Mexicana, cómo se distribuyen algunos géneros de estas serpientes de la familia Vipérido, que vemos que hay algunas que son muy específicas de algunas regiones, como la Quistrodon taylori. Por ejemplo, hay otras que pues prácticamente pueden estar en toda la República Mexicana, como el género Crotalus, ¿no? Que puede haber ciertas variaciones en algunos, pero bueno, al fin y al cabo son Crotalus, son serpientes de cascabel, y que están desde el norte, el centro y el sur de la República Mexicana, ¿no? También tenemos el Crotalus scutulatus, que es otro tipo también de este género Crotalus. Y esta, pues, podemos comentar que este género Crotalus scutulatus, esta especie específicamente, es muy neurotóxica, a pesar de que nos va a generar un daño a nivel de la piel, nos puede generar sintomatología sistémica y sintomatología neurológica. En el caso del Botrops o las nauyacas, vean que principalmente Golfo y sureste es donde más se va a ver, sobre todo esta que es Botrops asper. Y bueno, en el caso de las serpientes de Micruros o Micruroides, que son las serpientes de coral, ahí nada más hay que reconocer que sí hay otras zonas de la República donde se encuentran y que va a haber variabilidad incluso en sus colores dependiendo del lugar donde se detecte este tipo de serpiente de coral verdadera. Y bueno, en el caso de esta parte de las características, vamos a iniciar primero identificando cuáles son las características de una serpiente venenosa, de una que no lo es, en relación a la familia Vipérido. ¿Sí? Ahorita vamos a ver luego la familia Elápido. Pero en relación a la familia de los vipéridos, vean ustedes que, les voy a poner una imagen aquí que es un poquito más representativa, se va a observar que cuando nosotros de manera coloquial decimos que una serpiente no es venenosa, la nombramos como una culebra, así le decimos de manera coloquial, ¿no? Y bueno, por ejemplo, aquí están comparando a estas serpientes no venenosas, que son de las imágenes que ven ustedes a la derecha, de la serpiente que sí es venenosa y es de la familia Vipérido, que es la imagen de la izquierda. Entonces, para empezar, los colores, ¿no? La familia Vipérido, vean que los colores son colores mate, colores no tan brillosos.
puede haber cierta variabilidad también en el tamaño de las escamas. Y algo importante es la forma de la cabeza. Vean ustedes que en una serpiente venenosa la cabeza tiene forma triangular, precisamente porque las glándulas se encuentran a los costados de la cabeza y probablemente esto le dan esta forma también triangular. Los ojos nos dice que probablemente pudieran ser elípticos, sin embargo puede haber también variación en una serpiente venenosa y no necesariamente verse elípticas y verse pues redondeadas, pero pues si vemos una serpiente que tiene unas pupilas elípticas, la cabeza triangular, el color mate, pues sospecharíamos que es una serpiente de la familia Vipera. La dentadura también es importante. Vean ustedes que las serpientes venenosas llegan a tener estos dos colmillos delanteros de gran tamaño, que cuando nos llegan a morder, pues siempre nos dejan esta huella de los dos colmillos. Y la cola, pues vean que es una cola gruesa, que al final pues termina en una variación, como en el caso de las serpientes de cascabel, que terminan con estos cascabel que comentan aquí. Sin embargo, en una culebra como tal, los colores pueden ser más brillantes, más vistosos, las escamas pueden ser más pequeñas y las pupilas llegan a ser más redondeadas. Y en el caso de la dentadura, a diferencia de la familia Viperido, que era dos colmillos delanteros de gran tamaño, en las culebras o en las no venenosas, los colmillos son totalmente iguales, no hay un colmillo que sobresalga más que otro, es una dentadura, podemos decir, simétrica, y entonces cuando nos muerden no nos dejan la huella de los colmillos, nos dejan prácticamente la huella completa de la mordedura, ¿no? Y la colita, vean ustedes que poco a poco se vaya adelgazando. ¿Qué relevancia tiene que ustedes conozcan esta parte de que si es una serpiente venenosa o no lo es? Porque muchas veces, a veces los pacientes nos pueden llevar a la serpiente, ya sea muerta o viva incluso, o si ustedes están de manera presencial en el sitio donde ocurrió la mordedura, pues es visualizando a esta serpiente de lejos, ¿verdad? No necesariamente tenemos que capturarla, pues podemos tal vez sospechar qué tipo de serpiente es, si es venenosa o no lo es, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver que también hay algo distintivo de estas serpientes venenosas que también a veces lo pueden generar o obtener. Me parece que el doctor tuvo un pequeño problemita. Esperemos unos momentos más a que se vuelva a conectar. Ya se está conectando el doctor. Un poquito de paciencia. No sé por qué, no sé si solo yo me salí o qué ocurrió. ¿Me pueden dar otra vez acceso, por favor, para poder compartir? Listo, doctor. Ya tiene todos los accesos. Gracias. Gracias. Ahí está, muy bien. No sé si escucharon esta parte, perdón, estábamos comentando de que otra característica que a veces pueden tener estas serpientes venenosas es esta parte de la foseta loreal, que es una foseta que se llama termosensible, que prácticamente le ayuda a la serpiente a detectar el calor de sus presas, ¿verdad? Y bueno, en el caso, pues algo que puede llegar a tener, ¿verdad? Entre los ojos y ahí la parte de la narina, probablemente ahí encontremos esta foseta loreal. Es distintivo de las serpientes venenosas, sin embargo, también puede ser que hay otras serpientes que puedan tener también esta foseta loreal, ¿no? Y bueno, hablando ya de la dentadura, por eso les puse aquí esta serpientita, ¿verdad? Que tiene ahí sus brackets. Vamos a hablar un poquito de esta parte, ¿no? De la dentadura. Ahí vamos a reconocer 4 tipos de dentaduras específicas que podemos encontrar en las serpientes. Hay unas que son características de las serpientes venenosas y otras que no son de serpiente venosa. Por ejemplo, habíamos comentado que si la dentadura es pareja, es simétrica, todos los colmillitos son del mismo tamaño, a este tipo de dentadura se le llama glifo. Y habitualmente las tienen las serpientes que no son venenosas, ¿no? Entonces tenemos a la falsa coral o a las boas, que pues prácticamente tienen este tipo de dentadura. En el caso de la dentadura de tipo opistoglifa, esta sí son serpientes o culebras que a veces tienen un bajo nivel de envenenamiento o nos pueden generar un envenenamiento leve en realidad,
¿Por qué? Porque vean ustedes que este tipo de dentadura también tiene los dientecitos parejos o simétricos, sin embargo tienen un colmillo que se encuentra en la región posterior, y este colmillo, estos colmillos que están en la región posterior, pues es donde en teoría, bueno, o en general nos tienen que inocular pues cierta cantidad de veneno cuando a veces nos exponemos o la mordedura llega a este colmillo posterior. Entonces, sí pueden contener veneno, nada más que es de bajo grado de envenenamiento, o sea, es muy bajo la sintomatología que nos puede llegar a presentar, son datos leves, y entonces esta se llama opistoglifa. En el caso de la dentadura proteroglifa, esa es muy característica de las serpientes de coral, que pues estas sí son totalmente venenosas, y vean ustedes que estos sí tienen unos colmillos delanteros, que son muy delgaditos, son finos, y en el caso de las serpientes de la familia Viperido, tenemos a esta dentadura que es la solenoglifa, que es donde se encuentran los dos colmillos delanteros de gran tamaño, que son retráctiles y que van unidas definitivamente a la glándula que produce el veneno, ¿no? O sea, aquí tenemos prácticamente a todas las serpientes de la familia Viperido llegan a tener estas características, es dentadura solenoglifa. Y bueno, ya para iniciar, dentro de la familia Viperido, vamos a ver que cada vez que nos llega a morder una serpiente de esta familia, nos puede inocular aproximadamente de 0.1 a 1.5 mililitros de veneno. Y la mordedura característica, vean ustedes que nos va a dejar esta huella de los dos colmillos, que más o menos la distancia puede variar dependiendo del tamaño de la serpiente, que va entre unos 8 a 10 milímetros entre cada huella de los colmillos, ¿no? Y en el caso que nos muerde una serpiente no venenosa, pues vean ustedes que la dentadura es diferente y por lo tanto la huella de la mordedura también va a ser distinta, es una huella completa, ¿no? Y en el caso de la venenosa, recalco, son los dos colmillos delanteros, la huella que nos va a dejar. Cada serpiente, cada género de esta familia Viperido va a tener diferentes enzimas, diferentes componentes que van a tener el veneno de esta serpiente. De manera habitual, pues ¿para qué le sirve el veneno a la serpiente? Para poder inmovilizar y comenzar una predigestión cuando obviamente captura a su presa. Sin embargo, cada componente del veneno es importante porque, por ejemplo, si nos llega a morder una serpiente de cascabel, el veneno pues principalmente va a ser miotóxico, neurotóxico y nefrotóxico, ¿no? O sea, nos va a generar daño a nivel muscular, a nivel del riñón, y también nos puede generar neurotoxicidad. En el caso de una mordedura por una serpiente de la familia Botrops, una del género Botrops, perdón, principalmente nos va a condicionar un edema importante, alteraciones en la coagulación de la sangre, hemorragias y necrosis en el sitio de la mordedura. Y en el caso de que nos muerda una serpiente del género Aquistrodon, principalmente va a ser necrosis, hemorragia y alteraciones hemolíticas. Entonces son algunas de las características que puede tener el veneno específico de cada género. Ahora, aquí tenemos todos los componentes del veneno, desde fosfolipasa 2 y aluronidasa, que es lo que nos va a ayudar a permitir pues llegar a profundizar este veneno. Tenemos hemorraginas, neurotoxinas, miotoxinas, nefrotoxinas y sustancias proinflamatorias, así como proteasas, ¿no? Todo esto y más va a contener el veneno de las serpientes de la familia Viperido. Y bueno, aquí podemos ver todos los daños que nos va a generar cada uno de esos componentes, ¿no? En el caso de los componentes citotóxicos, pues nos va a generar inflamación y edema. En el caso de los componentes que generan miototoxicidad, pues nos va a generar daño a nivel del músculo, y aparte de ese daño muscular va a generar una liberación de enzimas musculares y al final nos puede generar incluso daño renal porque estas enzimas se van acumulando en el riñoncito, ¿no? A nivel cardiotóxico, o sea, también tiene componentes cardiotóxicos, nos puede generar una arritmia o datos de choque. Y a nivel hematológico, pues ya vemos, ¿no? Desde anemia, alteraciones en la coagulación, hemorragias, entre otras. Y bueno, de repente ahí comentan que hay que hacer la diferencia entre algo que se llama envenenamiento y otro que es reacción de hipersensibilidad. Solo hay reportes anecdóticos donde nos dicen que algunas personas pueden llegar a ser sensibles al veneno de la serpiente, que no es lo mismo de un envenenamiento. El envenenamiento nos va a generar todo lo que acabamos de mencionar. En el caso de que un paciente sea sensible, pues nos va a generar reacción de hipersensibilidad, como que sea una alergia, ¿no? Como cuando ustedes toman un medicamento y les hagan ronchas, todo. Hay reportes donde dice que también ha habido personas que pueden llegar a tener esta reacción al veneno de la serpiente.
¿no? Pero bueno, son casos anecdóticos. Y bueno, en México, para clasificar el grado de envenenamiento, usamos una clasificación que se llama clasificación de Christopher y Rodney, que es específico para las mordeduras por serpiente de la familia Viperido. Sin embargo, en otras partes del mundo, como por ejemplo Estados Unidos, ahí usan esta escala para medir el grado de severidad de envenenamiento que se llama Snake Severity Score, donde toma en cuenta signos, pues síntomas a nivel pulmonar, cardiovascular, gastrointestinal, hematológicos, nervioso y obviamente los cambios que ocurren a nivel de la herida donde ocurrió la mordedura. Por ejemplo, en Sudamérica, ahí solo catalogan como leve, moderado y severo, y que también va a depender pues, de las características que presenta el paciente para valorar el grado de envenenamiento y de acuerdo a eso, pues poner la cantidad de antídoto que se requiere. Y en México, como les había dicho, tenemos esta clasificación que se llama clasificación de Christopher y Rodney, donde vean ustedes que este grado de envenenamiento se clasifica desde un grado 0 hasta un grado 4 de envenenamiento. Grado 0 hace referencia a que es un paciente que solo tiene las huellas de la mordedura y nada más. No hay un dolor importante, no hay edema, no hay cambios a nivel de laboratorio, no hay sintomatología sistémica, solamente es la huella de la mordedura. Y esto se da aproximadamente entre un 10 y un 20% de los pacientes que son mordidos por una serpiente venenosa, que pueden llegar a tener un grado 0 o solo huella o mordedura seca, como se lo conoce. Grado 1, hablamos que es un paciente que tiene dolor, que va de moderado, un edema menor a 10 centímetros, o sea, un edema que es cercano al sitio donde ocurrió la mordedura. En un grado 2, ya hablamos de un dolor de moderado a intenso, ya el edema es mayor a 15 centímetros del lugar donde ocurrió la mordedura y empieza a haber cambios a nivel de la piel y alteraciones sistémicas. En un grado 3, ya el edema prácticamente está en toda la extremidad. Se cuenta que nos mordió en el dedo. En un grado 3, ya no solo edema en el dedo, sino ya es edema en el brazo, en el antebrazo. Y aparte, ya empieza a haber mayores cambios, ¿no? Ya empieza a haber equimosis, bulas, petequias, entre otras situaciones. Y ya también empieza a haber mayores alteraciones sistémicas, ¿no? Náuseas, vómito, mareo, entre otros. Y en un grado 4, ya hablamos de un paciente que prácticamente está en un estado de gravedad importante. Es un estado de choque, un estado de alteraciones en la coagulación de la sangre, hemorragias, entre otros, ¿no? Que ya nos habla de un grado muy severo de envenenamiento. Y entonces, les hablaba de la mordedura seca y ustedes se preguntarán por qué será que una serpiente venenosa genera una mordedura seca, ¿no? Se supone que desde que te muerde ya te debe inocular veneno. Bueno, pues según algunas literaturas nos comentan que las causas por las que se puede generar una mordedura seca son variables. Entre esas dice que existe una inmunidad natural o adquirida al veneno de la serpiente. Entonces eso nos genera que no nos dé síntomas, ¿no? Que según esta literatura es lo que comenta, ¿no? Que se ha visto. Otra es que probablemente que, bueno, ahí en algún momento la bióloga Sandra nos comentaba que cuando una serpiente muerde, puede ser que inocule pues casi todo el veneno que tenga, ¿no? En esas glándulas. Sin embargo, la producción de ese veneno nuevamente a través de las glándulas es casi de manera inmediata, ¿no? Es en segundos. Y entonces lo que nos dice esa literatura es que a veces, si nosotros tenemos suerte, ¿verdad? Y si la serpiente acaba de morder a otro animal o a otra persona y rápidamente nos muerde también a nosotros, probablemente haya una ausencia temporal de este veneno que existe en las glándulas, ¿no? Pero ya les había dicho que la producción es casi inmediata. Entonces no siempre ocurre. Otra es que las glándulas de la serpiente ya estén enfermas y no produzcan una cantidad suficiente, o incluso que los colmillos se calcifiquen, ¿no? Que formen calcificaciones y entonces obstruyan la salida de veneno. Otra es que el fallo en el mecánico, nos hace cuenta que nosotros nos iban a morder y quitamos rápidamente la mano, el pie, y entonces no llegan a poder inocular completamente el veneno la serpiente, ¿no? Y entonces o no penetra de manera importante los colmillos y por lo tanto no nos inoculan pues una cantidad importante de veneno. Y aquí nada más en imágenes les quiero presentar estos grados, esta clasificación de Christopher y Rodney. Es una clasificación que ustedes pueden usar, nada más hay que aprendérselo o imprimirlo y dejarlo ahí
en los servicios de prehospital para que ustedes sepan reconocer el grado en el que ustedes ven a ese paciente, porque es importante que ustedes midan ese grado de envenenamiento, porque cuando llegue al hospital, pues también tenemos nosotros que reclasificar ese grado y poder valorar que si ustedes cuando lo vieron tenía un grado 1, pero cuando llegó al hospital ya era un grado 2 o un grado 3, pues eso nos ayuda de manera importante para poder saber la evolución en cuanto al envenenamiento. Grado 0, solo huellas de la mordedura. Grado 1, edema menor a 10 centímetros. Grado 2, mayor dolor y aparte ya el edema está en toda la extremidad y hay cambios de coloración en la piel. Y en un grado 3, en un grado 2, discúlpeme, es edema de 15 centímetros del sitio donde ocurrió la mordedura y puede llegar a haber pues el dolor moderado, ¿no? Y en un grado 3 ya hablamos, de toda la extremidad afectada, ya empieza a haber bulas, ya empieza a haber equimosis, ya empieza a haber cambios de coloración, y aparte las manifestaciones sistémicas son mucho más importantes. Y en un grado 4 ya hablamos de un estado de choque, un estado de alteraciones en la coagulación, de alteraciones neurológicas, de hipotensión, y entonces el paciente ya requiere pues, manejo avanzado de la vía aérea, va a requerir aminas, y bueno, pues ya hablamos de un grado muy severo de envenenamiento. Ahora, esta clasificación que acabamos de ver, prácticamente no nos dice grupos de edad, ¿verdad? Ahí nos dice, ustedes la clasifican apenas llega el paciente a un lugar, a un medio hospitalario o de manera prehospitalaria, entonces le hacen esta clasificación para saber el grado de envenenamiento. Sin embargo, hay que reconocer que hay pacientes, como por ejemplo los niños, que cuando hablamos de un edema de 10 o de 15 centímetros, casi hablamos de que compromete toda la extremidad en un edema de 10 a 15 centímetros, ¿no? En un bebé, pues sabemos que la superficie corporal es menor y por lo tanto, pues ahí hay que proporcionar o sacar una proporción en relación a la clasificación que nos comenta este edema, ¿verdad? Pacientes de la tercera edad pueden tener mayor complicación, pacientes embarazadas también, puede haber riesgo de abortos, de sangrado, entre otros, sobre todo en el primer trimestre de embarazo. Y se tiene que pues aquí clasificar también, pero habitualmente en las embarazadas, la clasificación, ahí desde que sea una embarazada, va de 3 a 4, ¿no? Ahí no hay clasificación 1 o 2, ¿por qué? Porque si nosotros ponemos la cantidad de fagoterápicos clasificando un grado 1 o 2, puede ser que no sea suficiente para tratar a una mujer embarazada, por eso se clasifica como un grado 3 o 4 de envenenamiento. Y entonces aquí les pongo algunos ejemplos de los grados de envenenamiento y cómo pueden variar dependiendo de la condición y de la edad del paciente. Vean ustedes que en el caso de este niño, probablemente si ustedes ven bien y observan la clasificación que vemos, probablemente lo catalogarían como un grado 2 de envenenamiento, ¿verdad? Tiene cambios de coloración, tiene un edema mayor a 15 centímetros y se vuelve a un grado 2. Pero vean ustedes que el edema del niño es tan importante que llega hasta el tórax del paciente. Entonces, en los niños tenemos que tener cuidado porque esta clasificación puede variar un poquito, ¿no? En relación a la proporción de lo que estamos midiendo. Ese otro caso que tenemos que tomar en cuenta también, que son aquellos pacientes que tienen enfermedades agregadas, que tienen comorbilidades agregadas, como este paciente que era alcohólico, que tenía ya insuficiencia hepática, y que al estar leyendo un libro debajo de un árbol, sufre una mordedura por esta serpiente venenosa. Incluso aquí vean ustedes la tiene agarrado, ¿verdad? Le tomaron la foto con la serpiente, la mató y se la llevó al hospital. Y entonces llega refiriendo que lo mordieron cuando estaba bajo un árbol leyendo un libro, se durmió y siente un dolor en la región del antebrazo derecho. Resulta que ahí es donde recibió la mordedura, pero el paciente no acude de manera inmediata al hospital, pasan algunas horas hasta que ve que empieza a edematizar, se empieza a ver cambios de coloración. Y entonces vean ustedes que por la patología agregada que tiene el paciente, el edema prácticamente ocupaba tórax y abdomen y aparte los cambios de coloración se presentaban precisamente en tórax y abdomen. Entonces, no todos los pacientes lo presentan, pero hay unos que son más susceptibles, sobre todo cuando tienen una enfermedad agregada, como en el caso de este paciente. Y este otro es un caso muy curioso porque es un paciente que lo mordieron en la boca. Resulta que estaba con la novia, estaba en una fondita y de repente ven a una serpiente muy pequeñita. Piensa esta persona que es una culebra, la agarra, la pega a la boca y al momento de pegar a la boca, pues obviamente la serpiente le da una mordida, o sea, sufre una mordedura en el labio. Cuando llega al servicio de urgencias, como a las 2 horas después de la mordedura,
prácticamente solo tenía edema leve en labio. El paciente estaba consciente, orientado, saturaba muy bien. Resulta que se deja en vigilancia porque la cara es una zona pues muy especial y entonces empieza con edema más importante en los labios, edema en la faringio, en la epiglotis, y entonces el paciente empieza a tener datos de dificultad respiratoria, precisamente por este edema tan importante que hizo. Y vean ustedes que a las 48 horas después de dar el antídoto, prácticamente el paciente ya había mejorado. A la cual la importancia de esto es que pacientes que sufran una mordedura en una zona especial, como es la cabeza, como es el cuello, como es el tórax, son zonas donde nosotros no podemos llevar una medición del edema de manera controlada. Ahí, obviamente, lo que tenemos que hacer es pacientes que son mordidos por serpiente en zonas especiales, siempre se les va a catalogar como un grado 4 y más si son zonas donde pueda comprometerse la vía aérea. Entonces, si mordió en el tórax, en el cuello o en la boca o en la cara, sabemos que va a ser un edema importante en esas zonas. Entonces, por lo tanto, el paciente vaya a requerir manejo avanzado de la vía aérea mientras conseguimos la terapia específica que son los antídotos. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de grupo aéreo relámpago que de repente nos hace traslados al Hospital Juárez, secundario pues a pacientes que son mordidos por serpientes venenosas. Ellos están capacitados, ellos desde hace algunos años, desde 2013, se hizo un convenio con el Hospital Juárez donde se les capacita cada año a ellos, precisamente para poder que ellos puedan darle el manejo inicial a los pacientes intoxicados. Y entre esos está capacitarlos para las mordeduras y picaduras por animales de consumo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos cuando ven a una persona o cuando reciben a una persona que es mordido por una serpiente venenosa? Ellos tienen los antídotos, entonces se nos asesora, se nos pide asesoría para valorar qué grado de envenenamiento tiene el paciente y de ser necesario le pueden empezar ellos la terapia, la fagoterapia desde la manera prehospitalaria mientras llega al hospital. Y eso es bueno porque pues obviamente incide en el pronóstico del paciente, le va mejor a los pacientes. Una, porque ya tienen el conocimiento de cómo pasar la fagoterapia o el antídoto. Y otra, pues porque obviamente el traslado es mucho más rápido, ¿verdad? Y aparte con la comunicación que se tiene de una unidad hospitalaria a otra, pues eso mejora o facilita un poquito más este proceso. Y entonces, en relación al diagnóstico, vean ustedes que lo ideal sería identificar a la serpiente de acuerdo a las características si es venenosa o no lo es, la clínica y complementar con estudios de laboratorio para ver si hay alguna otra falla agregada. Aquí podemos observar una serie de imágenes de cómo los pacientes nos llevan a estas serpientes venenosas, ya sea en una botella, ya sea muertas, ¿verdad? O en una foto. Lo importante es que no las lleven para que nosotros podamos identificar y apoyarnos también de los biólogos, de los herpetólogos, para que nos apoyen en esta identificación de serpientes. Entonces, vamos a empezar esta parte. Esta parte de los laboratorios, pues solo hace referencia a que no sirve nada más para complementar alguna otra patología o otra complicación que pudiera tener los pacientes. Obviamente de manera prehospitalaria es un poquito complicado hacerlos. Se hace pues de manera hospitalaria, pero bueno, es para que ustedes sepan esta situación. Y bueno, ya empezando el tratamiento, aquí lo dividí en un tratamiento que se puede generar de manera prehospitalaria desde el momento en el que ocurre la mordedura, en ese mismo instante, y también está el tratamiento a nivel prehospitalario y hospitalario. Entonces ahorita vamos a ver esto. Si nosotros estamos en un sitio donde observamos que a un paciente lo muerde una serpiente o nos dice que lo mordió una serpiente, si estamos en ese momento, primero que tenemos que hacer, tranquilizar al paciente. Hay que tranquilizar al paciente. ¿Por qué? Porque mientras más nervioso y más agitado esté, más rápido se puede distribuir el veneno a nivel sanguíneo. Entonces tenemos que tranquilizar al paciente, tenemos que retirar todo lo que es ropa, joyas, relojes. ¿Por qué? Porque cuando empieza a haber un edema, si hay un reloj, si hay un arete, si hay un anillo en esa mano donde va a empezar a aumentar la inflamación, pues obviamente ya luego no se va a poder retirar y podemos complicar más esa extremidad. Entonces, tranquilizar al paciente, remover anillos, relojes y ropa ajustada y sobre todo, y lo más importante, retirar al paciente de la zona donde ocurre la mordedura para que no ocurra en una segunda ocasión.
Y por ahí nos dicen que hay que lavar con agua y jabón. No nos dice que con Isodine, no nos dice ni con jabón neutro, ni con nada más que no sea agua y jabón, ¿no? Entonces, mientras esté limpia la herida, no tiene por qué infectarse. Y entonces, de manera prehospitalaria, nos refieren que existen estos kits, no sé si los han llegado a ver ustedes, que se llama kit de supervivencia para mordeduras de serpiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que trae este kit? Trae una especie de férula que está de color naranja, este rollito naranja, que ustedes la abren, es como una férula, se pone debajo de la extremidad y entonces se venda con vendas especiales que trae este kit que controlan la presión de esa extremidad. No se trata de comprimir la extremidad apretada bien, no se trata de inmovilizar la extremidad a una posición neutral, ¿no? Para que, pues, paciente tranquilo, la extremidad posición neutral, pues probablemente nos ayude un poquito a que no se distribuya el veneno más rápido. Aquí tenemos todo lo que contiene este kit. Tiene un plumón, tiene la férula, tiene las vendas, entre otras cosas, que es la que nosotros usamos. Y bueno, ¿qué más podemos hacer de manera prehospitalaria? Marcar la zona donde se encuentra el edema. Si ustedes llegan a las 2 horas o a la hora después de la mordedura, pues tienen que marcar siempre dónde está el edema que ustedes, pues, con el que acaban de recibir al paciente. Sobre todo para que cuando llega a una unidad hospitalaria, pues el médico diga, mire, ya avanzó el edema, estaba hasta aquí y ahora está hasta toda la extremidad, ¿no? Entonces eso también nos ayudaría. Se prefiere dar opioides que dar AINES, porque los AINES pueden tener repercusión en la función renal, pueden tener repercusión en las plaquetas, y entonces se recomienda mejor dar opioides que AINES, ¿no? Para evitar todas estas complicaciones. Toxoide tetánico tampoco se pone de manera rutinaria a todos los pacientes, hay especificaciones muy concretas. Aplicar hielo local, más adelante vamos a ver cómo aplicar el hielo local, y sobre todo esto es sumamente importante, que ustedes tengan contacto con una unidad hospitalaria donde se cuente con el recurso para tratar ese tipo de envenenamiento. ¿Por qué? Porque ha llegado a ocurrir que al paciente ya lo pasearon en 3 hospitales distintos, pero en ninguno de los hospitales hay favoterapios, no está el antídoto. Y entonces, eso es un retraso, porque de aquí a que pasen a un hospital, luego pasen a otro y a otro, pues obviamente el pronóstico también y el dolor en el paciente pues va a ser peor. Entonces, por lo tanto, siempre hay que comunicarnos con el hospital donde vayamos a trasladar al paciente y preguntar, paciente que fue mordido por una serpiente, nada más hablo para corroborar que lo estoy trasladando a su hospital, pero me gustaría saber si tienen el antídoto que se llama antivitmin, ¿no? Que ahorita vamos a comentar eso, para tener la seguridad de que ahí se le va a dar el tratamiento y no va a estar recorriendo 1000 hospitales hasta que llegue, y cuando llegue ya está más complicado. ¿Qué no debemos usar? No se debe de puncionar, no se debe cortar, no se debe incidir el sitio de la mordedura, no se debe usar torniquetes, ¿sí? Totalmente contraindicado. No utilizar ungüentos, líquidos, cremas en el sitio de la mordedura, o sea, no usar remedios caseros. Y bueno, con esto, pues obviamente evitamos que se siga retrasando el tratamiento específico. Y esto es lo que les había comentado de los succionadores, que a veces en internet, si ustedes entran a Mercado Libre, entran a Amazon, van a ver que existen esos extractores, que en teoría lo que hacen es que cuando sufren una mordedura, pues se ponen ese extractor y poco a poco van succionando el veneno. Pero créanme que esto no sirve absolutamente para nada, ¿verdad? No hay ninguna evidencia que diga que succionando el veneno del sitio donde ocurrió la mordedura va a haber menos datos de envenenamiento. Eso es mentira. O sea, no sé, cuando se absorbe una herida, pues la verdad, la sangre que se puede llegar a obtener es mínima. Y aparte aquí, ¿qué estamos haciendo con este extractor? Que estamos lesionando todavía aún más el tejido que de por sí ya está lastimado por la mordedura, y este tipo de aditamento pues puede lesionar aún más esta parte. Y bueno, aquí les presento esta imagen que también me gusta ponerles mucho, donde podemos ejemplificar que en algunas regiones, en otros países, lamentablemente creen más en cuestiones de chamanería o remedios caseros que acudir a un hospital. Y entonces vean ustedes que en esta población lo que hacían en este lugar, amarraban, cuando te mordía una serpiente, te amarraban un pato en esa extremidad, con la intención, según, de que el pato en teoría absorbe el veneno de la serpiente, ¿no? Pero obviamente eso es mentira. Entonces, lamentablemente aquí el patito, pues vean ustedes cómo está lastimado, lo pusieron ahí en el pie de la paciente, pues esperando que
que la curara, el pato. Y aparte, vean ustedes que tiene una soguita que nos habla de que aparte que el paciente fue amarrado, la paciente tenía ¿cómo se llama? Es un torniquete, que aparte pues dañaba aún más esta parte de la circulación. Entonces aquí vemos el torniquete y ahí en la segunda imagen cómo ya se la retira. Y bueno, en México, aparte de todo esto, también tenemos remedios caseros, que a veces nos los da la vecina, nos los da la comadre, y entonces eso pues no es bueno, porque a veces hay algunos remedios que dicen que sirven para todo tipo de mordeduras, ¿no? Hasta para arañas, alacranes, obviamente eso es totalmente falso. Como les digo, lo único que hacemos es retrasar el tratamiento específico. Y ya nada más para comentar de manera rápida esta parte hospitalaria, nada más para que ustedes sepan cómo se lleva la evolución y que también ustedes lo pueden llegar a hacer en algún momento. ¿Cómo saber que la cantidad de favoterápicos es suficiente en un paciente que fue mordido por una serpiente venenosa? Pues nos dejamos guiar por esto que se llaman perímetros, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una medición de perímetros con una cinta métrica. Vean ustedes, como en el caso del chico, que la mordedura fue en el pulgar. Sin embargo, vean ustedes que tiene una medición proximal en la palma, una proximal medial en el antebrazo y una medición distal en el brazo. ¿Por qué tiene dos líneas? Porque es las líneas donde pasa la cinta métrica. ¿Para qué nos sirve eso? Cuando llega un paciente, tenemos que hacer estas mediciones y anotarle en una hoja. Decimos que el perímetro proximal mide, no sé, 7 centímetros. El perímetro medial mide 10 centímetros. El perímetro distal mide 15 centímetros. Si a las 2 horas o a las 4 horas volvemos a tomar estas mediciones, probablemente el proximal ya mida 10 centímetros, el medial ya mida 13 y el distal sigue igual. Entonces, ¿eso qué significa? Que si el medial y el proximal ya aumentó, quiere decir que pues sigue aumentando el veneno, sigue haciendo efecto, ¿no? Y entonces necesita más dosis de favoterapia, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues esto es una manera de nosotros poder determinar si el edema se mantiene y no hay crecimiento de los perímetros, quiere decir que la cantidad de favoterapia que pusimos es suficiente. Si a pesar de poner favoterápicos, los perímetros siguen aumentando a las 2 o a las 4 horas de volver a hacer otra medición, quiere decir que la cantidad de favoterápico fue insuficiente y entonces necesite más dosis, como estábamos comentando. Y entonces en la extremidad inferior, vean ustedes que también se puede hacer estas mediciones. El paciente lo mordieron también aquí probablemente en el dorso del pie. La primera medición proximal en el pie, medial en el muslo, en la pierna, perdón, y el distal probablemente yo lo hubiera puesto más en la parte del muslo, ¿no? Y también es una forma de medir. Aquí en las extremidades podemos hacer esta medición, en otras partes del cuerpo pues no se puede hacer mediciones, pero en el caso de la extremidad sí se puede hacer. Entonces, ¿qué tenemos que evitar al marcar estas líneas? Evitar marcar sobre articulaciones o salientes óseas, ¿no? Esto es lo que ya no se hace porque antes se hacía, ¿verdad? Marcaban a cada rato, cada hora, entonces ahora son solamente la medición de los perímetros. Y entonces, en caso de que ustedes reciban a un paciente que tenga un torniquete, lo ideal y que dicen los expertos es que ustedes antes de quitar el torniquete tienen que iniciar la infusión de la favoterapia o del antídoto. Y entonces, una vez que esté pasando ese antídoto, entonces ya ustedes pueden ir retirando de manera gradual el torniquete, ¿no? Es una forma de cómo se debe hacer. Y entonces también se puede usar hielo local, que esto se llama crioterapia, que no es hielo directo, eso tienen que tomarlo en cuenta. ¿Qué es hielo frappé? ¿Cómo se pone? Vean ustedes que la extremidad afectada, supongamos que en este paciente lo mordieron en una mano de la izquierda, entonces se le pone una mantita sobre la mano y sobre ahí se pone hielo apachurrado, hielo picado, hielo frappé, se pone en una bolsa y sobre esta mantita se pone ese hielo. Y entonces se deja por 15, 20 minutos y se retira. Y luego a las 4 horas se vuelve a hacer otra terapia de este tipo. ¿Para qué nos va a servir? Según el estudio que se hizo ahí en el Hospital Juárez, lo que se vio de beneficio de usar crioterapia, que es en conjunto con la favoterapia. La favoterapia es el rey del tratamiento, ¿verdad? Es el más efectivo y más en México. Entonces, no sustituye el uso de favoterapia, solamente es un manejo coadyuvante, que quiere decir que es un manejo complementario y que lo que se vio en lo que beneficia es que los pacientes a los que se les ponía crioterapia, su estancia hospitalaria era menor y también se evitaba el uso extra de favoterapios. O sea, la dosis estandarizada de favoterapios es la misma. Lo que se vio
es que no necesitaban dosis extras, la mayoría de estos pacientes. Pero bueno, ese fue un estudio piloto, se hizo con dosis, con pacientes, con 40 pacientes, y entonces pues sí se necesita obviamente hacer más estudios. Y bueno, aquí podemos ver nuevamente la clasificación de Christopher y Rodney, que estábamos comentando que es específico para la clasificación de la familia Viperido. Y entonces aquí podemos observar que de acuerdo al grado de envenenamiento va a ser la cantidad de flavoterápicos que nosotros vayamos a poner. Por ejemplo, en un grado 0, donde hablamos de una mordedura seca, pues ahí no necesitamos administrar flavoterapia, ¿no? Ahí solamente es vigilar al paciente por 8 o 6 horas y si no presenta ninguna sintomatología, se puede egresar con datos de alarma en domicilio. Si el paciente llega con un grado 1 de envenenamiento, pues ya sabemos que el flavoterápico es específico, que se llama antivitmin, y entonces nos recomiendan que usemos de 3 a 5 frascos. En el caso del grado 2, de 6 a 10 frascos, en el grado 3, de 11 a 15, y en el grado 4, 16 o más frascos. Y en el caso de los niños, aquí se duplica la dosis por lo mismo de que habíamos comentado que la superficie corporal es pequeñita. Entonces aquí habitualmente se pone el doble de frascos. En un grado 1, grado 2, grado 3 y en un grado 4. Si se dan cuenta y si ustedes en algún momento han leído las guías, han visto que existen dosis que se llaman de mantenimiento. Lo que nosotros hemos visto en el Hospital Juárez es que si ustedes dan la cantidad de flavoterápicos específica para ese grado, según lo recomienda la guía, el paciente va a revertir los datos o va a neutralizar el veneno de esa serpiente. Entonces no va a ser necesario dar dosis de mantenimiento. ¿Qué es lo que hacemos? Es que si, por ejemplo, un paciente llegó con un grado 1 y le pasamos 5 frascos y a las 4 horas, a las 8 horas, después de estar haciendo mediciones, vemos que los perímetros siguen aumentando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reclasificar el grado de envenenamiento y si, por ejemplo, de un grado 1 pasó a un grado 2, tenemos que poner entonces ya la cantidad correspondiente al grado 2. Si ya pusimos 5 frascos para lo que fue el grado 1, pues ya. Pero si ya pasó un grado 2, tenemos que poner otra dosis inicial como nos recomienda la guía, que sería de 6 a 10 frascos, o sea, pondría tal vez 10 frasquitos. Y entonces, si ponemos la cantidad específica, vamos a llegar a neutralizar el veneno y por lo tanto ya no se va a requerir dosis de mantenimiento. Entonces, eso vimos que funciona muy bien en el Hospital Juárez, solamente con dosis iniciales, cuando se hace muy bien la clasificación, controlamos ese grado de veneno. Y bueno, ¿cómo se administra la flavoterapia? Se diluye esos cantidades, por ejemplo, supongamos que es un grado 1, los 5 frasquitos, lo van a diluir en 250 o en 500 mililitros de solución salina y lo infunden para 1 hora por vía intravenosa. Debido a la gran cantidad de flavoterápicos, no se puede usar una vía intramuscular, porque imagínense estar aplicando 10 mililitros de antivitmin a una pompa, 10 minutos en otra, o sea, es un montón de líquido y al final nos va a lesionar la región glútea. Entonces, es intravenoso. Por la cantidad se tiene que poner en infusión para 1 hora, porque si ustedes lo pasan antes de 1 hora, o si lo pasan a goteo rápido, probablemente los pacientes le generen una complicación secundaria a esa infusión rápida del flavoterápico, ¿no? Y esas complicaciones es la reacción de hipersensibilidad, que va desde leve hasta grave cuando hablamos de un choque anafiláctico. En caso de que ustedes llegaran a presentar una reacción de hipersensibilidad por el flavoterápico, que pues debido a la tecnología que actualmente el laboratorio Silanes usa ya es menos probable esto, pero puede llegar a ocurrir, ¿qué hacen? Dejan de pasar la flavoterapia y en otra vena, en otro catéter, pasan esteroide y antihistamínico como la hidrocortisona y la difenidramina para que revierta esa sintomatología. Una vez que revierta la sintomatología, reiniciamos nuevamente la infusión de la flavoterapia. Y en pacientes embarazadas, lo que les había dicho, el veneno es teratogénico, las mayores complicaciones se han visto en el primer trimestre del embarazo y está asociado a abortos y a malformaciones fetales o a sangrado transvaginal o desprendimiento de placenta. Entonces, es más el beneficio de darle la flavoterapia al paciente más que un riesgo. No está contraindicado, al contrario, se lo pueden dar en una mujer embarazada y le van a ayudar y le van a ayudar también al feto para que no sufra de estas complicaciones. Errores que cometemos al momento de administrar la flavoterapia, que lo infundamos de manera rápida, que no clasifiquemos de manera adecuada, que no administremos el flavoterápico correcto. Esto puede ocurrir. Si ustedes se dan cuenta, aquí les presento 2 flavoterápicos. Uno es antivitmin, que es específico para serpiente viperido,
y el Coralmin, que es específico para mordedura por serpiente. El lápido. Lo que no podemos hacer es decir, llegó un bipérido, pero no tengo antipimin, pero tengo Coralmin, entonces le voy a pasar Coralmin. O al contrario, llegó un coral, pero no estoy seguro, entonces le voy a pasar antipimin. No. Tienen que estar seguros ustedes y tener un razonamiento en cuanto a diagnósticos diferenciales que pudieran ocurrir para que pueda darse el fagoterápico correcto, ¿verdad? Y poder determinar. Por eso es importante que ustedes conozcan los síntomas, que ahorita vamos a ver un poquito de esta parte de lápidos, y no confundir precisamente qué fagoterápico dar y tener la certeza de que los síntomas que tiene el paciente son específicos para bipérido y dar antipimin, o son específicos para coral y dar coralmin, pero no podemos combinar, ¿vale? Y a veces ha ocurrido que a veces pueden existir fagoterápicos falsos o caducos, que en el caso de los fagoterápicos caducos, ahí nosotros sí tenemos que valorar riesgo-beneficio. Lo que se ha visto es que en el caso de que ustedes usen un fagoterápico caduco, la recomendación es de que si ya tiene más hasta 3 años después de la fecha de caducidad, puede llegar a ser efectivo el fagoterápico, ¿no? Si ya tiene más de 3 años de la fecha de caducidad, pues aquí hay que valorar riesgo-beneficio, porque pues de que poner se puede poner, pero probablemente la efectividad por el tiempo en que caducó ya va a ser menor, y en lugar de requerir 5 fagoterápicos, probablemente vayamos a requerir más dosis para poder controlar ese envenenamiento. Entonces aquí, mientras más tiempo pase de caducidad, probablemente la efectividad va a ser menor. ¿Qué nos tenemos que hacer de manera rutinaria? No antibióticos de manera rutinaria, a menos que haya datos de infección o que la lesión haya sido manipulada, no esteroides, no antihistamínicos y no uso de AINES. Acuérdense que les dije que lo ideal sería usar opioides como tramadol, o en caso de que queramos usar un AINES, pues podemos recomendar paracetamol. Y en cuanto a las complicaciones por las mordeduras de serpiente, vean ustedes que son muy variadas, va desde... algo importante es que si un paciente ya les llega después de muchas horas de haber sido mordido y ya tiene una lesión cutánea, pero esa lesión cutánea ya no va a revertir con el fagoterápico. Va a revertir que el paciente siga dañándose la piel, siga avanzando más el edema, siga avanzando más la necrosis o disminuyen los síntomas sistémicos. Pero el daño que ya está hecho a nivel cutáneo ya no va a revertir. Entonces, probablemente ahí pues hay que poner la cantidad de fagoterápicos que en ese momento necesita, pero tener en cuenta que el daño que ya se generó a nivel cutáneo ya no se resuelve con la fagoterapia, y tenemos que llevar al paciente a clínica de heridas o a que le estén dando su curación y estar valorando la cicatrización de esas lesiones. Esto es lo que no debe ocurrir. Esto se llama síndrome compartimental. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, a este paciente que no se le puso ningún fagoterapia, porque en el hospital que llegó no había la fagoterapia, entonces lamentablemente dejaron que avance el edema y tuvieron que hacerle esto que se llama fasciotomía, ¿no? Entonces es para tratar de descomprimir. Si tenemos la fagoterapia, si tenemos el recurso, si llevamos al paciente al hospital donde cuente con el recurso, pues no tiene por qué ocurrir esto, ¿verdad? Porque si tenemos la terapia, el edema va a disminuir, va a mejorar, y entonces esto es lo que ya no debe ocurrir. Otro tipo de complicaciones, pues también está esto, que hay algunas serpientes que tienen alteraciones en la coagulación y el paciente va a tener hemorragias. No ocurre con todas las serpientes, solo algunas muy específicas, ¿verdad? Que tienen este componente que va a generar alteraciones en la coagulación. Y el paciente puede llegar a sangrar de todos lados, ¿no? Del sitio de la mordedura, de las encías, formarse moretones donde no tenía que haber, o incluso ha habido reportes donde el veneno de serpiente, por esas hemorragias, puede generarse incluso una hemorragia intracraneal. Pues aquí el tratamiento, definitivamente la fagoterapia, y pues en el ambiente hospitalario podemos usar plasma fresco congelado, ¿no? Y bueno, otro tipo de complicaciones que me gusta mucho mostrar porque no es tan común, pero algunas serpientes en específico llegan a generar, a pesar de que es una serpiente de la familia Viperido, llegan a generar fasciculaciones, como vemos aquí. Quien tenga su audio prendido, por favor les encargo guardar silencio. Espéreme, no.
Muy bien. Entonces, si ustedes pudieron observar cómo fascicula este paciente, cómo se ve ahí como temblores que empiezan a ver en algunos grupos musculares, ¿no? Que, que pues aquí lo vemos en los brazos, en las piernitas, en el tórax, en el abdomen, cómo hay esos movimientos musculares, ¿no? Y esto, por ejemplo, en el caso de este paciente, es un paciente de Chiapas, si nos vean dónde fue la mordedura, si tuvo síntomas en cuanto a edema y todo, le pusieron la fagoterapia, pero el componente específicamente que genera estas fasciculaciones muchas veces tarda en desaparecer esa sintomatología. Y bueno, aquí se identificó es la serpiente que condicionó esta sintomatología, que se llama, esta serpiente que se llama Crotalocimus, que es un tipo de cascabel. Y aquí tenemos otro caso que es de Quintana Roo, donde a este joven también lo mordió una serpiente de la familia Vipérido, porque lo vieron, observaron que era una serpiente de cascabel. Sin embargo, a pesar de la cantidad de fagoterapios que le pusieron, persistía con estas fasciculaciones, mejoró todo, ¿no? El edema, las alteraciones de la coagulación, todo mejoró, pero las fasciculaciones persistían. Es importante que ustedes sepan que cuando un paciente tiene estas manifestaciones, pueden tardar hasta 48 horas en desaparecer. Te hubieras traído mis audífonos. Y no por eso quiere decir que el paciente no esté envenenado. O sea, el fagoterápico ya mejoró otros síntomas, pero este tipo de componente que genera esas fasciculaciones probablemente es muy lento en cuanto a detenerse, ¿no? O a terminarse. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos pacientes por las fasciculaciones, como son contracciones musculares que ocurren, pues va a llegar un momento en que el músculo se va a fatigar y entonces va a empezar a hacer elevación de enzimas musculares y esa elevación de enzimas musculares genera el daño renal. Y por lo tanto, pues aquí lo importante es, pues en este caso del paciente lo intubaron, ¿no? Para sedarlo, para mantener una sedación profunda, relajantes musculares, y pues se dan estas fasciculaciones. Bueno, y ya para finalizar, que esto no me va a llevar más de 10 minutos, vamos a hablar de esta última familia, que es de la familia de los elápidos. Ya vimos todo lo relacionado anterior, es familia Vipéridos, ¿no? Que entra la serpiente de cascabel, la serpiente nauyaca, la Quistrodon cantil. Y entonces ahora vamos a hablar de lo que son los elápidos. En México, pues tenemos a las serpientes de coral. Ahorita vamos a ver, hay 17 corales verdaderas del género Micrurus y Micruroides. Y tenemos a esta famosa serpiente, que es la serpiente marina, que se llama Pelamis, que se encuentra principalmente en aguas del Pacífico. En otras partes del mundo, en otros países, dentro de las familias de los elápidos también tenemos a estas, que son las cobras y las mambas. ¿Por qué se las pongo aquí? Porque en México de repente ha habido reportes de pacientes que los han mordido algunas de estas serpientes exóticas que no son propias del país, pero que muchas veces las coleccionan algunos coleccionistas, ¿no? de animales raros. Entonces, lamentablemente, llegan a sufrir este tipo de mordeduras y, bueno, también son de la familia elápido, pero dan más manifestaciones que los elápidos que son endémicos de aquí de México, como te vamos a comentar. ¿Cuáles son las características de los elápidos? Son serpientes muy pequeñitas que a veces las confunden con culebras, que son de colores vistosos, brillantes, que pueden llegar a tener 2 o 3 colores. Y bueno, aquí podemos observar que antes referían que solamente sabiendo la mnemotecnia RANA, que significa rojo, amarillo, negro, amarillo, si un paciente, es mordido por una serpiente que tiene este patrón de colores, rojo, amarillo, negro, amarillo, se llama rana, decían que era una serpiente venenosa, de tipo coral. Obviamente sí ocurre en ciertas regiones del país donde existe esta serpiente de coral que cumpla con este criterio de rana. Sin embargo, en otras zonas del país, y debido a la variabilidad que existe en estas serpientes, pues el color puede variar, ¿no? Y la secuencia también puede variar. Entonces, lo que actualmente comentan es que a veces si el color es circunferencial, que es un color que está en la región ventral y en la región dorsal, es circunferencial ese color, entonces probablemente se trate de una coral verdadera, ¿no? Otra característica, que esta imagen también me gusta mucho ponerlo, es que si ustedes ven, por ejemplo, la imagen de la serpiente de coral que está a la izquierda, vean que la parte ventral no sigue el mismo patrón de colores que la región dorsal.
Y en cambio la serpiente que está a la derecha es así, todo el color es constante, tanto a nivel ventral como dorsal. Y otra cosa importante es que puede haber variabilidad también en el color de la cola. Si ustedes se dan cuenta en una serpiente de cascabel, de coral, perdón, no una coral falsa, vean que el color, así como es desde la cabeza hasta la punta de la cola. Y en una coral verdadera, vean que el color es en el cuerpo y al final puede haber cierta variabilidad en el color, ¿no? Como vemos aquí, el cuerpo es rojo, blanco, negro, blanco, pero en la colita cambia a negro y blanco. Entonces, esto también puede hacernos sospechar que pudiera ser una serpiente de coral verdadera. Y entonces también hay algunas relaciones a las escamas que se encuentran en la cabeza, eso es mucho más específico, y bueno, también es otra forma también para diagnosticar esto. Y la mordedura, como habíamos visto, en el caso de las serpientes de coral, se llama proteroglifa, donde son los colmillos delgaditos delanteros que nos generan pues esta mordedura. Importante, acuérdense de todos los componentes del veneno que vimos en la serpiente bipérido. En el caso de las serpientes de la familia del lápido, los componentes del veneno principalmente van a ser neurotóxicos. ¿Qué significa? Que la sintomatología principalmente va a ser neurológica. Y entonces no tiene factores de necrosis, no tiene factores de coagulación, por lo tanto sus pacientes no van a tener cambios importantes a nivel de la piel, no va a haber edema importante, no va a haber alteraciones en los laboratorios, las manifestaciones meramente van a ser neurológicas. Y aquí podemos ver todos los componentes que tiene este veneno de las serpientes. El lápido, neurotoxinas de tipo beta y alfa, fasciculinas, dendrotoxinas y capatoxinas, ¿no? Y cada una van a tener ciertas manifestaciones en relación a inhibición de colinesterasa o bloqueo de canales de potasio, entre otras situaciones que generan toda esa neurotoxicidad. Y entonces vean ustedes los síntomas que nos dan esta neurotoxicidad. El paciente va a tener caída del párpado, va a tener algo muy característico que se llama tosis, va a estar salivando porque le va a tener dificultad para deglutir, entonces va a tener cialorrea. Y va a paralizarse los músculos respiratorios, por lo tanto, si no damos la terapia específica, el paciente va a caer en deterioro respiratorio y va a requerir una intubación orotraqueal. Entonces aquí podemos ver la tosis palpebral, que es característico, como les había comentado, debilidad en la deglución, parálisis en los músculos respiratorios, o incluso el paciente puede llegar a convulsionar, ¿no? Ahora, si nosotros sospechamos que a un paciente lo mordió una serpiente lápido, tenemos que dejar al paciente en observación por lo menos 15 a 24 horas, aunque esté asintomático. Porque lo que se ha visto es que un paciente después de que lo muerde una serpiente de coral, pueden pasar hasta 15 o 24 horas para que empiecen las manifestaciones de neurotoxicidad. Entonces, ante la duda, tenemos que dejar en vigilancia al paciente. Y bueno, aquí les pongo un ejemplo de un caso que pasó en Chiapas, donde lo que ocurrió fue de que a esta persona lo mordió una serpiente, es un joven, y el médico que lo recibe le solo preguntó, ¿si fue una serpiente? Ok, póngale antivitmin, ¿no? Que es específico para vipéridos. Sin embargo, no interrogaron más allá de qué características tenía esa serpiente, porque resulta que le pusieron 10 dosis de antivitmin, pero a las 12 horas de haberle puesto esa dosificación, vean qué pasó con el paciente. Abre los ojos. Levantar los ojos. ¿Cómo te llamas? Okay. ¿Tienes algún otro síntoma? ¿Te falta el aire? No. ¿Salivas mucho? ¿Sí? Okay. Fíjense en este video, podemos observar que el paciente no tiene edema, no tiene necrosis, no tiene bulas, no tiene flictenas, no tiene cambios a nivel cutáneo. Por lo tanto, eso nos descarta que pudiera ser una serpiente de la familia Vipera. Y la huella de la mordedura, vean ustedes que ahí está en una flechita, pueden observar que son dos colmillitos muy delgados, muy pequeñitos. A diferencia de la huella de la mordedura de una familia Viperido, que son colmillos más grandes y los orificios son mucho más amplios, en este caso son muy pequeñitos, casi imperceptibles. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que le pusieron antivitmin, específico para vipérido. Obviamente no fue una serpiente vipérido y a las 12 horas el paciente empieza con tosis palpebral. Abre los ojos.
Y pues al reinterrogar y al preguntarle ya más dirigido, nos dice que sí era una serpiente de color. Y entonces resulta que lo que lo mordió no fue un avipérido, sino fue una elápido, una serpiente de coral verdadera. Y entonces le pusieron mal el tratamiento. Entonces se le puso ya lo que es el específico, que es el Coralmin, y pues el paciente mejora, ¿no? En cuanto a la clasificación de las mordeduras por serpientes de coral, vean que se cataloga en leve, moderado y severo o grave. Entonces, en el leve solo hay parestesias locales, huellas de los colmillos cuando se logra observar. En un grado moderado, que puede ir de 30 a 2 horas o hasta 15 horas después de la mordedura, y empieza a haber tosis, y empieza a haber oftalmoplegia, visión borrosa, diplopía, que es visión así como como que ustedes ven doble, dificultad respiratoria y parestesias o entumecimientos. Y en un grado grave, pues ya el paciente ya empieza a tener datos de dificultad respiratoria, puede caer en paro, estar en un estado de coma o incluso convulsionar. Y aquí podemos observar la cantidad de flavoterápicos que ponemos de acuerdo al grado de envenenamiento, si es un grado 1, 2 frascos, si es un grado 2, 5, si es un grado 3, 8, y si es un niño se ajusta la dosis a un frasquito más. Este es el tratamiento específico para serpiente de coral, Coralmin. Podemos poner AINES, definitivamente podemos poner AINES, podemos poner ketorolac o paracetamol, el que ustedes quieran. Lo que sí, y estoy seguro, es que el paciente no va a mejorar hasta que ustedes le pongan la terapia específica, que sería el flavoterápico, ¿no? Entonces, tenemos que usar el Coralmin, ¿no? Y bueno, aquí nada más les pongo un ejemplo donde podemos observar el caso de un paciente que fue mordido por una serpiente que se llama, que es una serpiente exótica. Y esta serpiente exótica puede variar tanto en síntomas como en clínica del paciente en relación a las serpientes que son endémicas de aquí de México. ¿Por qué? Si yo les preguntara en este momento, de acuerdo a lo que acabamos de ver, si vemos aquí esta mordedura, estoy seguro que se pueden observar ahí la huella de los 2 colmillos, que son colmillos grandes, vean ustedes, lo estoy marcando aquí. Tiene sangrado el paciente, tiene edema, le tienen pues incluso un torniquete. Si yo les pregunto sintomatología o datos clínicos de qué serpiente pudiera ser esta, probablemente me van a decir que es de la familia Vipérido, porque solamente ellos tienen colmillos grandes, generan edema, generan sangrado, necesitan la mordedura. Pero resulta que no, vean ustedes, que este paciente lo mordió esta serpiente, que es una serpiente, una cobra. Y una cobra no es endémica de México, una cobra existe en otras partes del mundo. Y es un elápido, sí es un elápido, pero los datos clínicos son totalmente distintos a los elápidos de aquí de México. ¿Por qué? Porque los componentes que tiene esta serpiente, de esta cobra, pues tiene más componentes en relación a su veneno que las corales que son de aquí, ¿no? Que las elápidos que son de aquí. Entonces, aquí el problema es que en México no se produce la flavoterapia específica para este tipo de serpientes de cobras. Y entonces aquí el problema es conseguir el suero, ¿no? Que en este caso se consiguió esta, que es una inmunoglobulina purificada de equina, que es específico para cobra naja cautia. ¿Que dónde se consigue este suero? Pues en los herpetarios, en los zoológicos donde se manejan este tipo de animalitos. Probablemente ahí se pueda conseguir esta terapia. Pero de manera normal no se produce en el país. Y entonces vean ustedes que al paciente pues le fue bien porque se consiguió la flavoterapia y se le puso y pues al paciente mejoró. Aquí tenemos otro caso también de un paciente que es mordido por una serpiente también exótica. Este paciente sí le fue peor, aparte que hizo edema, hizo sangrado, acabó en intubación orotraqueal porque hizo deterioro de músculo, o sea, alteraciones respiratorias, hay un estado de choque. Y vean ustedes la mordida dónde fue, en el segundo dedo de la mano izquierda. Y entonces hizo todas las manifestaciones, le dijimos que nos mande la foto de la serpiente y resulta que nos manda la foto y es esta. Es una serpiente también cobra, aquí nada más que no tiene abierto lo que son su capa, su manto pero es la cobra naja cautia, ¿no? Y entonces lo mismo, se consiguió la flavoterapia, el suero, y el paciente después de algunas semanas pues ya estaba prácticamente como si nada.
¿no? Muy bien. Pues prácticamente ese es el tema del día de hoy. Espero no haberme salido mucho del tiempo a pesar del retraso. No sé si ustedes tengan alguna duda o alguna pregunta en relación a lo que acabamos de ver. Con mucho gusto lo podemos responder. Compañeros, ¿tenemos alguna duda? Ah, mira, ahí escribieron. Ah, Mario ahí nos comenta. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. No sé si alguien quiera preguntar de manera directa o si quiere lo puede escribir en el chat sin ningún problema. Okay, Bastante clara la información, dice Miguel, Doc. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta nada más. Sí, adelante. Ya nos pasó aquí con un coleccionista que lo mordió una de sus serpientes. Mi pregunta sería específica. ¿Sería muy complejo el conseguir este tipo de antídotos para ese tipo de serpientes? ¿No habrá como algo donde nos indique que si la vas a comprar, también deberías de comprar el antídoto? Bueno, los casos que han habido, por ejemplo, en el Hospital Juárez, que han sido 3 casos de pacientes mordidos, bueno, en el tiempo que ahí estuve, por alguna serpiente exótica, no se comercializa como tal el suero, o se tiene que conseguir, se tiene que hablar pues como había comentado, con instituciones donde se pudiera tener, como un zoológico, a lo mejor alguna universidad donde tengan este tipo de animales, que en teoría se supone que para poder tener estos animales, pues sí deberías de tener, en teoría, el suero para poder contrarrestar en caso de que sufras una mordedura. O sea, se supone que sí debería de existir esa regulación, ¿no? De tener un animal exótico y tener el antídoto en caso de una mordedura. Sin embargo, pues sabemos que aquí pues no ocurre siempre de esa manera. Entonces, como no ocurre de esa manera y muchas de las ventas de este tipo de serpientes son bajo el agua o son de manera ilegal, pues las personas no tienen como tal este antídoto. Entonces hay que buscarlo. ¿Y dónde? Pues en instituciones donde se cuente con el recurso de manera regulada, ¿no? Que es una universidad, un herpetario, un zoológico, donde pues ahí se supone que debería de haber el antídoto, ¿no? Por tener estos animales. Y entonces pues se les compra a ellos, se les pide prestado para poder aplicárselo a estos pacientes. Pero pues no sé si normativamente existe una regla que diga que, pues yo supongo que sí, ¿verdad? Que un coleccionista En teoría sí. de... Uh-huh. En teoría sí existe, la Semarnat hace una regulación y se supone que Semarnat tiene conocimiento de todos los animales exóticos que se venden, porque para poderlo hacer, estos animales salen de una unidad de manejo de vida silvestre o de un PIMS, que es un predio de manejo de vida silvestre. Sin embargo, el detalle está en que quien compra más bien desconoce que tiene que dar de alta a sus animales ante esta misma dependencia y que tiene que tener por obligación, no nada más por normativa, sino por obligación moral, el fagoterápico o el suero que aplique a cada uno de los ejemplares, ya sean nacionales o exóticos. Y entonces es ahí donde toda la cadena se rompe, porque yo compro una cobra, pero no sé si la cobra es de la India o si es africana, y entonces debería de tener el fagoterápico o el suero específico, pero no lo tengo. Y luego, cuando tengo un accidente, le quiero cargar al hospital ese tema, y el hospital en realidad tampoco lo tiene. Ahorita Paquito nos está compartiendo que el laboratorio Silanes tiene antivitmin África que cubre las najas, las dendroaspis, las X y las vitis. El tema es, no sé, Paquito, si nos puedes compartir cuánto cuesta. Seguramente el costo del fagoterápico pues es mucho mayor a lo que cuesta el animal.
cualquier persona, considerando que no pasa nada, porque es como el pensar de la mayoría de las personas que tienen un animal en casa, no pasa nada, no lo compran y cuando lo necesitan, pues ya ver cómo le hacen los médicos, ¿no? O si algo le pasa, si el paciente fallece, el que tiene la culpa es el hospital, es el médico tratante porque no supieron qué hacer y no toman en cuenta el tema de que en realidad esto es una responsabilidad de la persona que tiene al ejemplar. Lo que a lo mejor sí sería un problema, bueno, todo es un problema, ¿no? Pero sería un grave problema que a estos personajes se les escapen, porque también ha llegado a pasar, aquí en Querétaro tuvimos un escape de una mamba, el ejemplar por la peligrosidad, por el desplazamiento tan rápido y demás, al final del día se llegó a la conclusión de que se tenía que sacrificar para evitar que fuera a confundirse con fauna nativa. Pero ¿qué hubiese pasado si ese animal hubiese mordido a una persona? Porque pues evidentemente no tenemos el recurso para tenerlo y por supuesto tampoco lo cubre el favoterápico que Paco nos está compartiendo, ¿no? Y ahí a quién le echamos la culpa. Ahorita no recuerdo exacto el artículo en la Ley de Protección Animal del Estado de Querétaro, que es en donde ahorita estamos todos, indica que cualquier interacción negativa que un animal de compañía o un animal que nosotros tengamos en casa llegue a generar es responsabilidad de la persona, pero pues si no lo tienes registrado, si se te escapó, también no sé si alguno de ustedes ha visto el diagrama de flujo en donde dice si nadie sabe lo que pasó, no lo digas. Si lo saben, ya te fregaste, ¿no? Porque seguramente pues te van a meter una multotota por los daños que causa ese animal. Claro. Muchas gracias. Entonces, sí existe. Existe esa regulación. Y bueno, ahí nos comenta Paquito lo que dijo la maestra Sandra del antivirus en África, que pues es para Naja, ¿no? O sea que probablemente a estos pacientes que tuvimos también, hay que ver, como dijo, a ver, es donde África, porque también hay de la India, ¿verdad? Hay que ver si también cubre este tipo de animalitos, ¿no? Muy bien. Muy bien. Bien, muchas gracias. No sé si alguien más quiera comentar o quiera preguntar algo. Nada, todo bien. Bien, doctor. Me parece que a todos nos quedó muy clara, como siempre, sus exposiciones padrísimas, muy puntuales, muy claras. Y pues si los compañeros no tienen más que preguntar, ya saben que yo siempre que tengo algo que preguntar en línea directa me comunico con ustedes. Pues le damos las gracias, doctor. Muchas gracias por haber aceptado estar en estas capacitaciones. Estas capacitaciones, como ya lo comentó Alba al principio, son parte de las capacitaciones de la Coordinación de Protección Civil Universitaria y estos temas nos interesan mucho toda vez que nosotros aquí en la universidad tenemos un herpetario, tenemos un aracnario, así que somos sujetos de tener pacientes mordidos y picados por animales de ponzoña. Veo que en línea también están compañeros del CRUM. No sé si haya de alguna otra dependencia, porque es tan importante o consideramos nosotros que son tan importantes las capacitaciones que las estamos abriendo a todo aquel que quiera ser parte de ellas y conocer de este tema. No, pues muchas gracias por la invitación a Laboratorio Silanes, a Paquito. Muchas gracias a todos ustedes, a usted, maestra Sandra, y por su atención. Y bueno, pues cualquier duda o pregunta también, ahí tiene mis números de teléfono. Con mucho gusto lo podemos responder. Y bueno, pues muchas gracias a todos por esperarme, ¿no? Muchas gracias. Siempre se entiende y siempre tenemos en mente que pudiera llegar a pasar eso. Pero Sí. bueno, pues muchas gracias, doctor, muchas gracias, Paco, muchas gracias a todos por estar con nosotros en estos programas de capacitación. Gracias. Gracias a ustedes, saludos, un abrazo. Un abrazote, doc. Un abrazote, Paco, no te veo ya, pero por ahí anda. Aquí ando, gracias. Saludos. Hasta luego. Saludos. Entonces, Paquito, la siguiente, ¿cuándo queda? ¿Ya quedamos de una vez?
Sí, me dijiste que el 26, 27. El 27. Déjalo apunto. Ajá. 27 y sería latrodectismo y loxocelismo. Si nos apoyas con eso, te lo agradecería muchísimo. De una vez ya todos están invitados a esa siguiente capacitación. En breve les estaremos enviando la información de quién sería nuestro ponente. ¿Quieres una más o esa ya es la última? ¿Qué nos faltaría, Paquito? Manejo del dolor y complicaciones. Eso estaría padre. Intoxicaciones por animales de ponzoña. Eso estaría padre. Digo, si bien nosotros ya no tenemos como tanta atención después de, no estaría mal, sobre todo porque estamos invitando a los compañeros del CRUM y ellos eventualmente si pueden llegar a trasladar una persona que haya tenido una complicación. Ok, entonces, ¿cómo ves? ¿Sí? Sí, yo creo que sí, y si se puede, de una vez la vamos poniendo para el 4 de mayo. No se puede el 11, es que el 4 estoy de viaje y a la hora que las tienes planeadas voy llegando a Campeche. Ok. Ay, entonces, Paquito, ahí nos traes algo, un cocodrilo. Ajá, ok. Sí, está bien, está bien. El 11. Ahorita lo planeamos. El 11, Héctor, para que nos apoyes de una vez anotando los temas de el 20, ya estoy en no sé qué mes, 27 de abril y, ajá, y 11 de mayo. Va que va. Ya quedó, entonces ya nada más te paso en esta semana bien los temas. ¿Y quién será el ponente? Muy bien. ¿Va? Ok, bueno. Órale, vale pues. Pues nos vemos. Gracias, Paquito. Gracias a ti, cuídense todos. Saludos. Bye.